Desde que recibió el Premio Príncipe de Asturias, galardón de prestigio reconocido en el mundo entero, Woody Allen, cineasta de culto y judío universal, hizo de Oviedo una de sus ciudades de referencia. ¿Cómo no enamorarse de un conjunto urbano tan cautivador, tan sugerente, tan elegante? Su estatua es un hito obligatorio en cualquier visita turística a la capital de Asturias, donde las joyas prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo conviven con naturalidad con el esplendor del Teatro Campoamor, donde en su tiempo estuvo el viejo cementerio de los judíos. Con toda la maravillosa galería de personajes que pueblan y dan vida a cada rincón urbano. O con la Plaza del Fontán, donde late el corazón más dinámico de la capital asturiana y en cuyas proximidades se distribuye buena parte del atractivo gastronómico de la ciudad. Todo en la moderna Sinagoga de la Casina, abierta al culto de los judíos que viven en España en el siglo XXI, recuerda la presencia a lo largo de otras centurias de un colectivo que llegó a tener enorme peso e influencia en la Oviedo medieval: la Torá, la Menorá, la silla desde la que el rabino dirige el culto. Recuerdan la historia del judío Marik Shabé, que llegó a ser merino de Oviedo en el siglo XIII. Pero también del temido inquisidor Valdés, cuya estatua preside el patio de la vieja Universidad de Oviedo, en cuya biblioteca, por cierto, también se puede encontrar un valioso ejemplar de la Biblia de Ferrara. La memoria de un pueblo, presente en planos, rutas y placas, distribuida por los lugares donde tuvieron sus casas los homes bonos obetenses, que recuerda una larga historia de convivencia, al menos entre los siglos XI y XV. Un extraordinario recorrido a través de la memoria.